Muy buenos días amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de el momento del día en que se encuentren. Bienvenidos a Lecturas Cruzadas y su cuarto podcast. En este caso, en esta oportunidad, vamos a comentar y reflexionar en torno a una obra especial, Los Ojos del Diablo, del escritor chileno Hugo Correa, editado por Zig-Zag en el año 72, los grandes libros de la literatura chilena. Bueno, hablar de esta obra es hablar, digamos, en cierto modo de cómo Hugo Correa fue, digamos, dejando atrás ciertas corrientes literarias que predominaban en la literatura chilena. Las corrientes de la década de los 50, que principalmente postulaban un escepticismo radical y una propuesta de vida relacionada a una mirada subjetiva de la conciencia humana, ¿no es cierto? Y por otra parte, el desarrollo del realismo social de la generación del 38 que postulaba una literatura de denuncia, de combate, de lucha. Y por último, también entraba a tallar en esta ecuación literaria el añejo estético del criollismo que se resistía a morir por aquella época. Ante ese panorama, Hugo Correa, ya por a fines de los 50, publica una obra cargada de ciencia ficción y de, ¿no es cierto?, de fantasía. Esa obra se llamaba Los Altísimos, que es una obra que en el fondo da cuenta de una historia que tiene que ver con una civilización de extraterrestres, humanoides, que se encuentra en el interior de la Tierra y que esta sociedad es controlada por las máquinas y donde nadie tiene la idea de poder ascender o de desarrollarse, sino que todos se mantienen en una forma homogénea, una homogeneidad de la sociedad, donde la reproducción humana estaba controlada. Específicamente a las mujeres se les, se les intervenía para que fuesen infértiles, digo, y en ese sentido controlar la reproducción humana. Los Altísimos de Hugo Correa inaugura, ¿no es cierto?, la ciencia ficción chilena y llama la atención de, ¿no es cierto?, grandes escritores del extranjero. Es así como, por ejemplo, la revista española de ciencia ficción Nueva Dimensión la calificó junto a Borges y a Cortázar, nada menos, comillas, como uno de los escritores fantásticos sudamericanos más conocidos fuera del marco de Latinoamérica, uno de los que han conseguido una mayor proyección allende sus fronteras, cierre comillas. Bueno, generó repercusión Hugo Correa fuera de nuestras fronteras, ¿no es cierto?, por aquella época, a fines de los 50, principios de los 60. Incluso un joven Ray Bradbury, ¿no es cierto?, quien había debutado hace unos años atrás, en 1950, publicando las Crónicas Marcianas, queda fascinado con la obra del chileno, Los Altísimos. Ya iremos a Los Ojos del Diablo, pero permítanme contextualizar. Queda fascinado entonces Ray Bradbury con la obra del chileno, estimulando así la publicación de los relatos de Correa en una prestigiosa revista norteamericana,
The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Y en ese sentido, Correa es publicado a más de 10 idiomas de manera internacional. Bueno, Hugo Correa evoluciona y tiene otros libros, otras historias, otros relatos. Por ejemplo, el relato que se llama Alguien merodea por la lluvia, si bien recuerdo, que tiene que ver con un satélite ruso que cae a la Tierra en la localidad de El Guindo, cerca de Talca, y que este satélite que cae, digamos, a la Tierra viene rodeado de un polvo estelar, digamos, bien extraño, y que de pronto al contacto con la lluvia surge una criatura tipo humanoide que tiene poderes, digamos, de control mental y deja sus estragos en el poblado, etcétera. Pero queridos amigos, no es de los altísimos, no es de alguien merodea en la lluvia, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hablar hoy, sino que es de una novela donde donde Hugo Correa deja atrás alienígenas, deja atrás lo extraterrestre, lo interestelar, ¿no es cierto? Y da paso a una obra más íntima, más compleja desde la perspectiva fantástica y sobrenatural. Es así como en el año 1972 Correa publica Los ojos del diablo, una obra bien interesante desde la perspectiva literaria, porque uno podría pensar que es un relato cargado con imágenes o escenas sobrenaturales donde surgen, ¿no es cierto?, demonios que disputan con el ser humano, que entran en conflicto con él, que hacen caer al hombre en el pecado a través de la tentación. Podríamos prejuiciarla si no la hemos leído desde la perspectiva de la visión judeocristiana del diablo. Sí tiene que ver con eso, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque esta es la historia de Christian, un joven de 23 años, ¿no es cierto?, que de pronto descubre que su familia, una familia acomodada, en una época convulsa para la historia chilena, que son los años 70, o fines de los 60, ¿no es cierto?, principio de los 70, este joven descubre, ¿no es cierto?, que su familia, específicamente su bisabuelo, ha llevado a cabo un pacto con el diablo. Y que a raíz de, podríamos decir, de este ritual o este pacto, esta negociación con el diablo, la familia ha accedido a el bienestar material y la posición social en nuestro país. Sin embargo, la novela no transita en esa lógica, sino que deja como un antecedente el hecho de que Christian haya descubierto esto. Pero ese hecho trasciende a las generaciones posteriores, dando, dando mayor énfasis en la generación de el padre de Christian, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo Christian se da cuenta que su padre es un ser que es un ser bastante ermitaño, bastante, digamos, decirlo de alguna forma, menosprecia socialmente a otros, o por lo menos alguna lectura le podemos dar respecto de eso. Su madre se muestra como una mujer frívola, ¿no es cierto? Sencillamente que está constantemente preocupada de su imagen, de su vida social,
Y es así como Christian va creciendo en una familia, digamos, típica familia con dinero, pero carente total de lazos afectivos potentes. Por lo tanto, va surgiendo en la obra la siguiente situación. Christian va un verano a pasar los días de asueto, digamos, de las vacaciones, mientras él es un joven adolescente, ¿no es cierto? Porque la novela transita en varios tiempos, hace saltos temporales y nos va narrando, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del Christian, de este personaje, del Christian, como si yo lo hubiese conocido, pero claro, uno lo conoce porque lee y entiende las angustias existenciales, o mejor dicho, las angustias familiares que esta situación del pacto con el diablo genera en el personaje de Christian. Por lo tanto, hay que hablar en este caso del argumento. Hablemos un poquito del argumento. El argumento tiene que ver con que Christian, adolescente, viaja a una zona rural, al fondo de la familia, lo, llamado, ¿no es cierto?, Los Siete Ojos. Y es allí donde Christian se da cuenta de esta historia escabrosa del pacto con el diablo, de su bisabuelo, y que las repercusiones de tal hecho van a verse reflejadas ya incluso en la generación de su padre. Y es en ese sentido como Christian se percata de que su padre responde ante esa influencia del pacto, porque este personaje, Rodrigo, que es el padre de Christian, es bastante, como ya había dicho, eh, menospreciador, anticomunista, se perfila como de derecha, pero una derecha, digamos, eh, que se dedica, digamos, a tener una mirada conservadora de las relaciones sociales, una mirada de encubrir, digamos, toda aquella falsedad en cuanto a relaciones familiares quebradas, etcétera. Entonces, Christian se va dando cuenta de esto y de pronto conoce a Ilona. Ilona es una muchacha de origen húngaro, la gringa, como le dicen, que va a vacacionar, digamos, a un fondo aledaño a los Siete Ojos, y que en ese sentido, de pronto en un baño en un río, que es el río Toki, ¿no es cierto?, que se ve, digamos, descrito en la novela, esta muchacha se está bañando semidesnuda y de pronto llega Christian con un compañero, eh, una especie de hijo del ayudante, del hacendado, y la descubren ahí. Bueno, el tema es que Rodrigo y Lona emprenden una relación juvenil, sentimental, y en ese sentido se va conformando esta relación. Pero esta muchacha es hija de un archienemigo de Rodrigo, del padre de Cristian. ¿Sí? Este archienemigo, ¿no es cierto?, es el gringo, que en el fondo es un húngaro, y por lo tanto este personaje del padre Ilona tiene, digamos, conexiones políticas de izquierda y en cierta manera es refugiado en un fundo, digamos, aledaño al de los Siete Ojos, administrado por Rodemil, que es un personaje bastante extraño, que es una especie de viejo que
es a la vez agricultor y administrador y cuidador del fondo aledaño del padre de Christian. Y este viejo de alguna manera sabe de alguna forma extraña todos los acontecimientos que tienen que ver con el padre de Rodrigo, es decir, el bisabuelo de Christian, y sabe lo del pacto del diablo, etcétera, y cómo se hace de el fondo, que realmente es un hacendado, digamos, perdón, es una hacienda de muchos kilómetros cuadrados, que abarca bastante, digamos, amplitud de territorio. Por lo tanto, ese campo se podía recorrer, revisar, pasear por él, y tiene, digamos, recovecos importantes donde se va a generar en algún momento un crimen. El crimen tiene que ver con algo que pasa. Lo que pasa es que en el fondo Rodrigo, el padre de Christian, descubre que su mujer eh, le está siendo infiel supuestamente con Berna Sander. Berna Sander es este gringo, el padre de Ilona, ¿no es cierto? Y más adelante vamos a ver que se nos relata cómo el padre de Christian fulmina vengativamente en alguna parte de su fondo a Bernard Sander, este personaje, digamos, comunista, eh, perseguido político, etcétera. La novela también transita en esas claves, en las claves de la crítica política, pero la deja muy como a la interpretación del lector, ¿sí? Se puede entender que hay una crítica de esos layos respecto de el tema del comunismo, qué sé yo, porque en el fondo Rodrigo detesta a Sander por su tema político, pero también por la relación que mantiene con su mujer, ¿sí? Mayores detalles no les vamos a dar, queridos amigos, pero sí es interesante que la novela no es una novela donde lo sobrenatural está siempre presente en el aspecto más clásico y estereotipado posible, sino que lo sobrenatural va enredándose desde la perspectiva de la historia familiar de Christian, ¿sí? Y después vamos a darnos cuenta que la familia de Christian va desapareciendo, la madre muere en un accidente trágico, el padre de Christian también muere por un tema de ataque cardíaco. Luego vamos a saber que Ilona se distancia de Christian, de este Christian adolescente, y se dejan de ver por unos años, y al final Christian la ubica nuevamente y se va a percatar de que su exnovia o polola termina siendo una prostituta eh, de mala vida, digamos, o de vida complicada en la capital, etcétera. Y en el fondo, la obra nos plantea la visión de que de una u otra manera hay repercusiones respecto de lo que hemos hecho en el pasado. Más allá de que se haya efectuado o no un pacto con el diablo, todo aquello que en el fondo hemos hecho de manera mal, de alguna forma se va a devolver, ¿sí? Entonces es interesante cómo hay una concanetación, no sé si lo dije bien, o una forma en donde se van ensamblando los hechos
para poder generar una atmósfera, digamos, densa y compleja en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, en esta novela, a lo largo del relato, siempre hay algo que ocurrió, y es en torno a este misterio que se va articulando la obra, la novela. Entonces, en la vida del protagonista todo se va derrumbando. Vuelvo a decir esta idea. Todo se va desbaratando, se va derrumbando, se va estropeando, ¿sí? Entonces, así vemos que todo eso que se conoce como el comillas que pasó, compromete a toda la familia de Christian, desde la madre hasta su padre, ¿no es cierto? ¿Mm? Y también pasando por esta joven, ¿ah? Y en el fondo, esta obra nos va configurando una sucesión de hechos truculentos que se describen someramente, no hay una profundidad respecto de cuáles fueron las motivaciones específicas de tal o cual personaje, del bisabuelo de Christian para poder hacer el pacto con el diablo. Y creo que por ahí va la gracia de esta novela, en una atmósfera envolvente, también ambigua, ¿no es cierto? Donde la fatalidad siempre está envuelta desde el halo del misterio, ¿sí? Hay hay hechos misteriosos que van sucediendo y que se van hilvanando, lo cual genera que la novela adquiera un tono fantástico y hasta incluso onírico. Hay saltos temporales, hay una crítica de soslayo respecto de temas políticos, reformas de tipo agraria, etcétera. Por lo tanto, creemos que es una obra que vale la pena ser leída a la luz de el gran relato de los Altísimos, a la luz y al contraste de el que merodea en la lluvia, como Hugo Correa también aborda desde la perspectiva de lo misterioso y lo fantástico y desde lo oscuro, ya no tan solo desde la ciencia ficción más dura y pura, ¿no es cierto? Con temas de estelares, la vida extraterrestre, etcétera. Amigos, se la recomendamos. Literalmente es una obra que va a envolver al lector de pocas páginas, pero con una mirada bien interesante respecto a lo que hemos comentado. Les agradecemos este pequeño ratito que nos han escuchado. Si les gusta el video, denle un me gusta, comparta, suscríbase. Y nada, nos despedimos con la música de Pink Floyd, de Division Bell, de un álbum estudio de 1994. Hasta la próxima, amigos. Esto fue Podcast de Lecturas Cruzadas. Hugo Correa, Los Ojos del Diablo. Hasta pronto.